8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana en Wall Street de las atletas estadounidenses de esquí y snowboard Brett Johnson y Kate Delson. Bueno, y de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street en esta apertura en la primera economía del mundo. Tenemos entonces que el promedio industrial es el Dow Jones, uno de los más grandes dentro de este mercado, avanza parcialmente 0,37%, 0,32%, se mueve en ese rango. Eso sí, ubica de manera parcial en 48.373 puntos. Este Dow Jones también arrastrando unos resultados positivos por lo menos en las últimas jornadas, recortando muchas de las pérdidas que ha tenido a lo largo del desarrollo de la guerra, que recordemos inició el pasado 28 de febrero, por lo que estamos en la sexta semana desde que inició ese conflicto, pero pues ya con un tono más positivo en torno a una tregua y pues llegar de pronto a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, que es a lo que apuntan los mercados, y por eso el cambio de sentimiento para la jornada de este martes. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, el índice general y de referencia de este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo. Ahora estamos hablando de 500, que de momento tiene una variación al alza del 0,51% y de esta manera se ubica en 6.921 puntos este Standard & Poor's, también de referencia y que muestra la salud de la empresa, de las empresas y la economía estadounidense a nivel general. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que es el compuesto o el índice mejor, que tiene muchas empresas del sector tecnológico, que también influye bastante este tema y que en este caso está subiendo con más fuerza que sus pares, 0,99%, se aproxima al 1% de variación. Ahí vemos precisamente cómo cambia y ya alcanza este valor de variación en su apertura al alza, y en este caso llega a 23.414 puntos, inicio positivo en verde de los principales índices de Wall Street en territorio estadounidense. Y dado esto, les cuento que este martes, tras una sesión previa en la que el mercado borró las pérdidas generadas por el conflicto con Irán, empresas como Oracle continúan liderando las ganancias con un alza de casi el 5%, esto en la preapertura, como veíamos antes, tras dispararse más de un 12% en la sesión anterior, mientras SanDisk también sube tras una recomendación positiva. El mercado muestra resiliencia pese al fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con declaraciones del presidente Donald Trump que mantienen vivas las expectativas de un posible acuerdo. Sin embargo, el escenario sigue marcado por tensiones. El petróleo, que había subido con fuerza por el bloqueo del estrecho de Hormuz, comienza a ceder levemente, mientras el mercado enfrenta resultados mixtos en el sector financiero, con caídas en JP Morgan Chase, Wells Fargo y Goldman Sachs. Aún así, los inversionistas mantienen el apetito por el riesgo en un contexto donde la inflación da señales de moderación, pero los riesgos de esta inflación siguen latentes para los Estados Unidos. Ahí básicamente, nuevamente situación geopolítica, y aparte de eso también tenemos entonces a esta hora resultados corporativos que se vienen conociendo en territorio estadounidense. Ya vimos Goldman Sachs en la jornada anterior que superó las expectativas, ya también publicó a esta altura JP Morgan, que también sin problema superó esas estimaciones, y pues a lo largo de la jornada también habrá muchos bancos y empresas que darán a conocer su desempeño durante el primer trimestre del año. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, ya que pues aquí básicamente tenemos noticia, ya que el dólar en territorio colombiano se sigue debilitando. En esta jornada pues ya vemos un poco de volatilidad, pero inicialmente en esos primeros minutos el dólar alcanzó
básicamente mínimos o niveles no vistos de los últimos 5 años. Tendríamos que remontarnos al 23 de marzo del 2021 para ver un nivel del dólar similar. En ese momento el mínimo intradiario de la sesión fue de 3.554 pesos y pues ya vimos que el mínimo de esta sesión es de 3.569 pesos. Por ende, ese mínimo que hacemos referencia del 23 de marzo del 2021 sería el próximo piso a romper de la divisa estadounidense. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, hemos tenido una jornada volátil haciendo un recuento general. A las 8:04 de la mañana arrancó operaciones este dólar en Colombia, se demoró un poco en abrir precisamente en la jornada de este martes, el mercado que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y tenía un valor inicial de 3.574 pesos con 44 centavos. Esto quería decir básicamente operación a la baja, renovaba esos mínimos del año y pues también obviamente recién arrancó operaciones, alcanzó incluso esos mínimos de 3.569 pesos como bien lo hacíamos. Sin embargo, ahorita ya vemos una operación de 3.585 pesos, es decir, que sigue operando a la baja si se compara contra el cierre en el spot de la jornada del lunes, que fue de 3.588 pesos, pero pues obviamente ya recortó varias de esas pérdidas iniciales de gran magnitud que tuvo el dólar en territorio colombiano. En promedio, la divisa se negocia en 3.587 pesos con 19 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes es de 3.608 pesos con 10 centavos. De igual manera, como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado un mínimo de 3.569 pesos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8:22 de la mañana, y un máximo de 3.609 pesos con 99 centavos, que básicamente es el pico que vemos aproximadamente sobre las 8:32 de la mañana. Llegó a los, sobrepasó, si se quiere, los 3.609 pesos y se devolvió rápidamente a esos niveles de 3.589, pero pues ya con esa cotización actual tiene operación levemente al alza el dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negocios, tenemos que se han transado 272 millones de dólares en un total de 291 operaciones. Ahí básicamente lo que sucede en materia del mercado cambiario colombiano. Y con respecto a este tema y a esta apertura, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar está enfrentando zona de piso, de soporte a nivel global. El índice de XY viene corrigiendo de forma importante y esto se debe a que hay esperanza y hay expectativa positiva por llegar a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. En Colombia hay una reacción muy positiva de mercado en este momento. El mercado está muy optimista, viendo cómo la derecha tiene grandes posibilidades de quedarse en el poder luego de las elecciones presidenciales. Entonces esto ha generado optimismo, esperanza. O sea, las últimas encuestas salen con la favorabilidad muy alta por parte de Abelardo, de Paloma también le ganaría a Cepeda en segunda vuelta, y eso ha generado esperanza y expectativa positiva a todos los inversionistas. Además que el precio del petróleo también ayuda bastante y por eso la presión bajista del dólar por el momento se mantiene hacia la zona de los 3.580, 3.570 tenemos un piso inicial, pero si no respetamos ese nivel, podríamos ir a buscar niveles cercanos a los 3.400, que fue el piso del 2020. Entonces todavía hay espacio para continuar cayendo, pero vamos a estar muy atentos a eventual entrada de flujo comprador. Por el momento no aparecen, les iremos contando. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar en el plano internacional. Recordemos medido a través del DXY, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés. Y aquí pues tenemos básicamente un dólar a nivel internacional operando a la baja con mayor claridad. En este caso tiene una variación negativa del 0,34% y de esta manera se ubica en niveles de 98,03 puntos. Ahí nuevamente se dispone, si se quiere, romper ese nivel clave que ahora vuelve a ser los 98 puntos después de alcanzar máximos de 100 durante tensiones importantes de ese conflicto en el Medio Oriente, pero sin embargo pues acá lo ubicamos rápidamente para encontrar esos niveles de debilidad del dólar, por lo menos como bien lo arroja la gráfica. Vamos a devolvernos básicamente hacia principios de marzo, teniendo esos niveles de 98 si se quiere. Principalmente entonces tenemos nuevos niveles de debilidad del dólar del último mes y 10 días aproximadamente, si tenemos en cuenta que estamos a 14 de abril, entonces ahí bastante importante porque se sigue debilitando el dólar en el plano internacional, tal como ocurrió en la jornada anterior, y pues básicamente retrocediendo desde niveles máximos del año, e incluso máximos o niveles no vistos desde mayo del 2025, que alcanzó en el punto álgido de este conflicto
entre Estados Unidos e Irán. En ese sentido, pues básicamente tenemos debilidad internacional de la moneda y algo también se refleja en territorio colombiano a esta altura. Les cuento que la jornada del lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de McDonald's en el despacho Oval, Donald Trump ofreció una conferencia donde mezcló la guerra con Irán, críticas al Papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesucristo. La jornada del lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de McDonald's en el despacho Oval, Donald Trump ofreció una conferencia donde mezcló la guerra en Irán, críticas al Papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús. Miren esto no parece preparado, ¿verdad? Son todos sus favoritos. El presidente estadounidense, gran aficionado a comida rápida, salió al jardín de la Casa Blanca para recibir un pedido de hamburguesas de manos de una empleada de la plataforma de entregas DoorDash. El acto fue concebido para destacar la política del republicano multimillonario Trump de no impuestos sobre las propinas, que, según dijo, había supuesto este año una devolución de $11,000 para la repartidora Sharon Simmons, una abuela de 10 de Arkansas, según la empresa. Pero, como suele suceder con el republicano, la conversación derivó rápidamente hacia temas mucho más sensibles. Trump había sido objeto de críticas después de que el domingo por la noche apareciera en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial, ya ni nada, en la que estaba representado como Jesús, poco después de criticar al Papa León XIV por su postura sobre Irán. Señor presidente, ¿usted publicó esa imagen de sí mismo representado como Jesucristo? Bueno, no era representación, era yo. Yo la publiqué y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja allí, a la que apoyamos. Y solo las noticias falsas podrían inventar algo así. Acabo de enterarme y dije, ¿cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore, hago que la gente esté mucho mejor. Las preguntas derivaron entonces hacia la guerra en Irán. El bloqueo ordenado por Trump a los puertos iraníes entró en vigor poco más de 2 horas antes de la rueda de prensa, tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán durante el fin de semana. Trump afirmó que Irán quiere con muchas ganas llegar a un acuerdo, que según él debe buscar impedir que se dote de un arma nuclear. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque eso es lo que están haciendo. En realidad están chantajeando al mundo. No vamos a dejar que eso ocurra. Con la desconcertada repartidora todavía a su lado, Trump dejó claro además que no pensaba pedir disculpas al primer jefe de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, quien se opuso a la guerra en Oriente Medio. No debo, porque el Papa León dijo cosas que están mal. Estaba muy en contra de lo que yo estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendría cientos de millones de personas muertas y eso no va a pasar, así que no puedo. Creo que es muy débil en lo referente al crimen y otras cosas, así que no voy a... Quiero decir, él salió a hablar en público. Yo solo estoy respondiendo al Papa León, y ya sabes, su hermano es una gran persona maga, y es un gran tipo, Luis. El presidente abordó luego uno de sus temas favoritos, la prohibición de las personas transgénero en las competiciones deportivas femeninas. ¿Crees que los hombres deberían jugar en los deportes femeninos? La verdad no tengo una opinión al respecto. Los periodistas le preguntaron entonces a Simmons si el personal de la Casa Blanca dejaba buenas propinas. Ella se encogió de hombros y Trump se llevó la mano al bolsillo. Sacó lo que parecía ser un billete de $100 doblado y le dio una propina a la repartidora antes de ingresar nuevamente al despacho Oval de la Casa Blanca. Bueno, y ya tenemos operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local que medía a través de su principal índice. Hablamos entonces del MSCI Colcap, que es el de referencia internacional para este mercado colombiano. De momento, y pues teniendo en cuenta la media internacional, también tiene un tono positivo. Avanza parcialmente 0,37% y de esta manera se ubica en 2.356 puntos, ahí recuperando niveles importantes y básicamente remontándose a estos niveles que estamos viendo actual, que no registraba aproximadamente desde marzo del presente año. Entonces ahí interesante ese movimiento, y el MSCI NUAM, que las tres el comportamiento, si se quiere, los principales índices de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, también opera en este caso con un avance del 1,48% hasta los 1.906 puntos, igualmente recuperando niveles no vistos desde marzo del presente año. En cuanto a las acciones, rápidamente hacemos un repaso de cuáles son las que están jalonando ese MSCI Colcap al alza, y tenemos que la que más sube es
la preferencial del Grupo Aval, avanza 4,33%, le sigue Mineros que gana 2,08% y Banco de Bogotá que gana 1,20%. Sin embargo, como bien se observa, son más de 10 las acciones que registran comportamiento positivo a esta altura de la jornada. Ahora revisaremos las de comportamiento negativo y tenemos que la que más pierde a esta altura es la preferencial del Banco de Vivienda, que se devuelve 2,68%, le sigue Nutresa que pierde 2,27%, Ecopetrol cae 1,19% y preferencial de Vivienda Group se devuelve 0,86%, como Terpel que cae 0,67%, 5 las acciones entonces que registran comportamiento negativo, pero que no es suficiente para cambiar el comportamiento del MSCI Colcap. Pasamos a revisar la segunda bolsa en cuestión, hablamos de la bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM, esta integración regional, y básicamente revisamos como siempre el IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, en este caso en la bolsa de Santiago de Chile, es el que sirve básicamente de referencia principalmente para los mercados a nivel internacional y que ha tenido un desempeño bastante diciente, por lo menos en las últimas jornadas, teniendo en cuenta principalmente que es un mercado que va muy de la mano con lo que suceda, por ejemplo, en los Estados Unidos también. Entonces, movimiento positivo al alza por encima del 1%, específicamente gana este IPSA 1,11% a esta altura de la jornada y de esta manera se ubica en 11.256 puntos, en un movimiento de recuperación bastante interesante. Ya se consolidó nuevamente en niveles de 11.000 y pues incluso nuevamente podría apuntar, ¿por qué no?, a máximos históricos este índice chileno. Y pues también entonces revisamos cómo se comporta a esta altura la Bolsa de Valores de Lima, como siempre lo hacemos a través del índice general y el índice Select, que son los de referencia de este mercado peruano y que básicamente son los que nos dan ese movimiento en tiempo real. Por ahora vemos cómo se comportan algunas de las acciones en esta apertura del mercado chileno, del mercado peruano. En este caso hablamos de la Bolsa de Valores de Lima y tenemos que es la acción que más pierde a esta altura con un retroceso del 2,90% y Engie Energía Perú pierde 0,22%. También entonces vemos las que más están subiendo en territorio peruano. Rápidamente tenemos que Direction Daily Semiconductor avanza 3,74%, Amazon gana 2,97%, Hudbay Mineral gana 2,65% y Citigroup gana 2,39%. Ahí lo que sucede en materia del mercado peruano en este caso, pero las tres bolsas operando al alza parcialmente y pues ahí tenemos un movimiento interesante precisamente en torno a este mercado de integración NUAM con un tono positivo tal como ocurre a nivel internacional. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables este martes tras una lectura del índice de precios al productor inferior a lo esperado y a medida que los precios del petróleo caían en medio de los últimos acontecimientos en Oriente Medio. El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el índice de precios al productor aumentó un 0,5% en el mes pasado, muy por debajo del 1,1% que esperaban los economistas encuestados por el Dow Jones. Si se excluyen los precios volátiles de los alimentos y la energía, el IPP subyacente subió solo en este caso 0,1%, también por debajo de la estimación del consenso que era del 0,5%. Los datos más recientes se dan a conocer mientras los inversores siguen evaluando el impacto duradero de la guerra con Irán en la inflación estadounidense y la dirección que tomará la política de tipos de interés de la Reserva Federal. En resumen, los productores siguen registrando aumentos de precios superiores a lo normal, lo que ejerce presión al alza sobre la inflación que ya experimentan los consumidores. Esto lo afirmó Chris Rupke, economista jefe de FWD Bonds. Esto es una firma estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan ligeramente el lunes en medio de un renovado optimismo sobre una posible solución duradera al conflicto tras el frágil acuerdo del alto el fuego que se anunció durante la semana pasada. En ese contexto revisaremos rápidamente cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que tras el IPP pues ha tenido incluso comportamientos un poco al alza, a la baja o incluso muy cerca de la línea plana como lo vemos en este momento. Parcialmente vemos que cae menos de un punto básico a esta altura y con esto se ubica en una tasa del 4,29%. Podemos hablar de una ligera valorización si se tiene en cuenta que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, aunque de manera leve como ocurre en este momento, pues sube el precio del papel también de manera leve, tal cual está ocurriendo en territorio estadounidense. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo caen este martes, ya que básicamente todo el conflicto en Oriente Medio ha tenido una, si se quiere, una ida y venida en torno, por ejemplo, a la semana pasada
el alto al fuego que se anunció principalmente de 2 semanas y posteriormente digamos la vulneración, si se quiere, por parte de Estados Unidos e Irán. Ambos países hicieron ese llamado principalmente a que se había roto ese alto al fuego. Sin embargo, en la sesión del lunes el presidente Donald Trump básicamente indicó que Irán quería llegar a un acuerdo con los Estados Unidos una vez se inició el bloqueo por parte de la primera economía del mundo del estrecho de Hormuz y los puertos iraníes, que son esas básicamente afectaciones que tiene la República Islámica. Sin embargo, pues el tránsito a nivel general no estaba bloqueado para barcos que no salieran de puertos iraníes. En ese contexto, pues revisaremos cómo comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada y tenemos entonces que el petróleo de referencia Brent, que es el de referencia internacional y a su vez el de referencia europea, que ayer tuvo un repunte bastante importante sobre básicamente el cierre, si se quiere, de la jornada, a esta altura tiene un retroceso por el orden del 2%, en este caso específicamente cae 2,14% y de esta manera se ubica en 97,23 $97,16 por barril, con esa caída del 2,21% parcialmente. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, que en este caso también tiene un comportamiento a la baja un poco superior, ya que cae 4,24% a esta altura, 4,08%, obviamente acciones en tiempo real, y de esta manera se ubica en $95,04 el barril. Hay retroceso importante, mientras los mercados esperan, o pues por lo menos pronostican que puede haber una salida al conflicto en Medio Oriente tras 6 semanas del inicio del mismo. Les cuento que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el lunes los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el lunes los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo. Yo felicito la firma de este acuerdo. Estuvimos días en negociaciones, pero hoy podemos mostrar esta firma como ejemplo de perseverancia, ejemplo de compromiso. Tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país. Si hay caminos legales, con el nuevo marco normativo que tú has resaltado, hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y sientan que puedan tener un porvenir propio. Directivos de Chevron suscribieron 2 acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en un acto oficial en el que participaron funcionarios de la administración de Donald Trump. El primer acuerdo aumentó la participación accionaria de la firma estadounidense en Petroindependencia a 49%. Chevron tenía una participación del 34% en esa empresa mixta que opera en la faja petrolífera del Orinoco, donde encuentran los mayores yacimientos del país. El segundo le permitirá realizar actividades de exploración, perforación y producción en el campo Ayacucho 8, también en la faja. Estados Unidos ha otorgado licencias que permiten a 6 multinacionales, entre ellas Chevron, operar en campos petroleros venezolanos a pesar del embargo al que se encuentra sometida la industria local desde 2019. La otrora potencia petrolera busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1.200.000 barriles diarios en 2025, tras un mínimo histórico de unos 360.000 barriles diarios en 2020. En marzo, Venezuela produjo poco más de 1 millón de barriles diarios, según el último informe de la OPEP. El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeada tras años de corrupción, desinversión y malos manejos, que las sanciones impuestas por Estados Unidos agravaron. 9:05 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.